Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice la bendita palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo, hemos leído a partir del versículo 14 hasta el versículo 36. 14 al 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos, Reina Valera 60. Muy buenos días, mis amados, tengan todos ustedes. Sean una vez más bienvenidos a esta cita de las mañanas, a refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente, hoy 14 de diciembre del año 2021. Prácticamente ya se nos acabó el año, ya prácticamente estamos en las últimas. Bien, mis amados, la semana pasada hicimos un pequeño paréntesis acerca de este estudio del libro de los Hechos, capítulo 2. Precisamente nos obligó a hacerlo al encontrarnos en algunos versículos, especialmente el 27, donde dice, porque no dejarás mi alma, y ninguna otra palabrita por ahí, Hades. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto nos motivó a investigar un poquito acerca del significado de alma y acerca del significado de Hades. Y pues ya hoy retomamos, ya cerramos ese paréntesis y hoy queremos retomar pues ya con esos conceptos un poquito más claros en nuestra cabeza y en nuestro corazón para poder de aquí en adelante ya entender un poquito con mayor claridad qué es lo que quiso decir Pedro en este discurso. ¿Qué fue lo que le quiso decir Pedro a los israelitas que estaban allí, a sus oyentes en este primer discurso? ¿Y cuál fue la reacción que hubo al que Pedro hubiese usado de las escrituras del Antiguo Testamento para precisamente sustentar su exposición? En este caso, recordemos lo que dijo el apóstol Pablo por allá a Timoteo. Por allá le dijo a Pablo a Timoteo, le dijo, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea completo en toda buena obra. Entonces, cuando Pablo habla de toda la escritura, Pablo no está hablando de toda la Biblia. Pablo está usando únicamente del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice, toda la escritura es útil, es inspirada por Dios, no quiere decir que el Nuevo Testamento no sea inspirado por Dios. Lo que hay que tener claridad es que en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Pablo, Lucas no empezó a escribir detrás de Jesús escribiendo. Quien escribe el libro de los Hechos, se cree que se escribió mucho tiempo después. Juan, todos los apóstoles empezaron a escribir los evangelios por ahí entre el año 50 más o menos después de Cristo, hacia acá, entre el año 50 y el año 70 más o menos, está escrito los evangelios, o sea que pues, escribieron fue posterior a todos estos hechos, si me hago entender. Entonces Lucas está narrando lo que pasó con Pedro. Lucas está narrando que Pedro se levantó a predicar después de que vino el Espíritu Santo, pero cuando Lucas está narrando esto, ya han pasado varios años después de que esto ha sucedido, ¿sí me hago entender? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces cuando Pablo dice, toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para enseñar, para a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, únicamente ellos tenían en sus manos el Antiguo Testamento, no tenían más, ni los evangelios, ni las cartas paulinas, ni las cartas universales, nada de eso se había escrito. Hay que tener eso claridad para que no entremos en malos entendidos cuando se dice, es que la Biblia dice que toda la escritura, por supuesto que toda es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pero estos hombres, quienes están escribiendo aquí, Lucas, Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, estos hombres que están escribiendo aquí, todavía no tenían el Nuevo Testamento, hasta ahora lo están cocinando, por decirlo así de alguna manera. Entonces,
Hay que tener eso claro. Entonces Pedro usa de eso, de las escrituras del Antiguo Testamento, para sustentar lo que él está diciendo en este discurso, y apela a Joel y apela al salmista David para hablar acerca de lo que él está hablando. Sin embargo, esto no era desconocido para los judíos, porque ellos, como buenos judíos, eran muy estudiosos acerca de la ley, de los profetas, de todo esto ellos los conocían muy bien. Entonces ellos, no podría Pedro pararse a predicar allí simplemente por predicar. Es decir, por eso el Señor les dijo, antes de que comiencen a testificar, primero espérense un momentico hasta que venga el Espíritu Santo, porque Él es el que les va a enseñar, Él es el que les va a guiar a toda verdad, Él es el que les va a recordar todas las cosas, así que no vayan a hacer nada por su propia cuenta. Pedro, no, si su discurso se hubiese tratado en que Pedro se hubiera parado, varones israelitas, oídme, les voy a contar la vez que veníamos bajando del monte y el Señor se transfiguró y vimos tres, yo le dije al Señor que si hacíamos tres enramadas y allí estaba Moisés y estaba Elías y vimos al Señor transfigurado. Si Pedro se pone a contar eso, pues la gente dice, sí, muy bonita su experiencia. O si Pedro se ponía a decir, me acuerdo también aquella noche que íbamos en la barca y la tormenta y vimos al Señor caminar en el mar y yo le dije, Señor, manda que yo también camine, y yo me bajé de la barca y empecé a caminar, pero no di sino 3 pasos y me empecé a hundir y el Señor me... Si Pedro se pone a contar eso, pues como que a los israelitas no le llama la atención, como que dice, pues son sus experiencias y se las valgo. Es como cuando nosotros vamos a predicarle a las personas y se nos ha dicho y se nos ha enseñado de que cada vez que vayamos a predicar contemos de nuestro testimonio, lo que Dios hizo en nosotros. Pero sabe, hermano querido, que la gente busca excusas para no escuchar. Entonces la gente, cuando uno le dice, mire que yo estaba en esta situación y el Señor me rescató y el Señor me sacó y el Señor... Entonces, ¿sabe qué va a decir la gente? Pues gracias a Dios por usted, me alegra, lo felicito, porque usted sí necesitaba, yo no, porque la gente siempre va a buscar argumentos para, de alguna manera, evadir su responsabilidad. Por eso a la gente no le podemos llegar con comerciales ni cositas de ese tipo. A la gente hay que llegarle con doctrina, con la palabra, que sea la palabra quien finalmente los confronte, que sea la palabra por medio del Espíritu Santo, como en este caso, que era lo que estaba haciendo aquí Pedro, o mejor, el Señor. El Señor estaba por un lado con el Espíritu Santo compungiendo los corazones de estos y usando a Pedro para explicar, para llevar palabra. Entonces mire que hasta el día de hoy el mensaje es el mismo. Hay que predicar es palabra de Dios, palabra de Dios. Porque cuando uno se pone a decir a la gente, yo estaba en la inmunda y el Señor me sacó de allá, la gente va a decir eso. La gente que no quiere escuchar va a decir, bueno, me alegra, muy bonito su testimonio, pues usted sí lo necesitaba. Y yo lo digo desde la experiencia porque a mí también me ha pasado. Cuando yo me pongo a contar de mi vida, mire que el Señor hizo esto y esto y esto en mi vida. La gente dice, muy bien, o sea que usted estaba grave, usted estaba mal y el Señor lo sacó de allá. Lo felicito, hermano, muy bien, es su experiencia, pero hasta ahí nomás. Entonces, cuando usted les predica la palabra, la gente se va a confrontar, y lo que está haciendo Pedro aquí. Por eso Pedro cita a Joel, para testificar de la llenura del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, y les dice, esto no es tan ebrio, si les empieza a explicar, esto más bien se está cumpliendo, se está dando inicio a lo que dijo el profeta Joel, y Pedro apela a eso. Y Pedro apela ahora a hablar de la resurrección de Cristo, de sustentarla y de decir, ustedes mataron a ese, pero ese Dios lo levantó de los muertos, porque así dijo el profeta, o mejor digo, así dijo, o así testificó o profetizó David. Entonces empieza a dar argumentos para sustentar lo que está diciendo. Entonces mire que por eso se necesita estudiar palabra de Dios. Porque cuando usted vaya a hablarle a una persona que no conoce del Señor, la gente no le va a comer entero. Hoy la gente necesita respuestas y hay que tenerle las respuestas ahí. ¿Y por qué Adán no tiene ombligo? ¿Y por qué Adán no tuvo suegra? Explíquele eso a la gente. Porque sí, la gente le sale uno con preguntas que parecen tontas, pero son preguntas que nos fuerzan a investigar e indagar. Entonces ahí le dejo eso como a pequeño preámbulo. Dice en el versículo 25 del capítulo 2 de los Hechos. Dice, porque David dice, ¿sí ve lo que dice Pedro? Aquí está Pedro hablando, su discurso. Porque David dice, de él, ¿de quién? De Cristo.
Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que según el método normal de la proclamación aquí del Evangelio ante los judíos por parte de Pedro, la declaración del hecho de la resurrección, como bien decíamos antes, se apoya, Pedro, en una cita del Antiguo Testamento que ellos, como dije hace un momento, conocían muy bien, y está usando del Salmo 16. Salmo 16, donde dice en el versículo 8, palabras de David, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que el Salmo 16 que está usando aquí el apóstol Pedro en su predicación puede interpretarse en casi su totalidad en relación con el salmista David, sus experiencias, su gozo en el Señor y su esperanza de inmortalidad. No dejarás para siempre mi alma en el Seol, hablando del Antiguo Testamento. Y Pedro, usando del Nuevo, dice: no dejarás mi alma en el Hades. Le da la transliteración a esa palabra. Así que en este caso, el versículo 10 del Salmo 16 dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Significaba que David, por el Espíritu, comprendía que no solo la inmortalidad del alma, sino también el misterio de la resurrección del cuerpo. Él entendía, hablando de esos dos elementos, por eso nos forzamos a hacer un paréntesis para explicar el alma, pero también para explicar el cuerpo. Entonces David está hablando allí prácticamente de esos elementos. ¿Dónde va a ir mi alma? Pero ¿dónde está mi cuerpo? Sin embargo, él dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, dice David. No dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el lugar de los muertos, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción, hablando del Keber, es decir, del sepulcro. Pero a la vez está, de alguna manera, aquí David profetizando la resurrección de Cristo, y está hablando proféticamente acerca de la resurrección de Cristo. Y este tema, que se ilumina poco en el Antiguo Testamento inclusive, ya que el Antiguo Testamento pues jamás hablaba de la inmortalidad del alma. Al contrario, el Antiguo Testamento se nos muestra más bien que la nefesh, es decir, en el hebreo, el alma, pues muere. Y nefesh aparece, recordemos, unas 755 veces en el Antiguo Testamento, con significados muy variados. Por eso no podríamos casarnos con una sola interpretación, sino que cada vez que encontramos esa palabra nefesh, que no la encontramos en la Biblia literal, sino que la encontramos como en la explicación de alma, debemos buscar en qué contexto se encuentra la palabra. ¿Sí me hago entender? O sea, hay que mirar los contextos. ¿Dónde está, de qué está hablando la palabra alma en el momento en que la estoy leyendo? Para no sacar ese texto del contexto. Porque como ya hemos dicho, un texto fuera de contexto se nos convierte en pretexto para dar cualquier interpretación. Entonces, por eso decíamos que no nos podemos casar con la palabra alma simplemente teniendo en la limitación de que es donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad.
porque vimos que es un panorama mucho más amplio. Ahora bien, según las indicaciones sobre las citas de los salmos, aquí en Hechos 1:20, yendo un poquito atrás, sucede lo que dice allí el libro de los Hechos. Dice, porque está escrito en el libro de los salmos. ¿Sí nota? Está escrito en el libro de los salmos. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí Lucas está explicando en su segundo tomo acerca del reemplazo de Judas. Cuando Pedro se levanta también y dice, bueno, hay que buscar el reemplazo de Judas porque el Señor dijo que éramos 12 y tenemos que seguir siendo 12. Así que nos hallamos aquí muchas veces ante unas frases que sobrepasan la experiencia personal del salmista y que definitivamente hayan su cumplimiento final en la vida del Mesías, o en este caso la resurrección del Mesías. Es decir, lo que decíamos hace un momento, Pedro, o mejor David, en este caso, él está hablando de él, desde la confianza que tiene en el Señor. Yo sé que mi alma él la va a mandar al lugar de los muertos y allá va a estar en reposo esperando la resurrección de Cristo. Pero sin embargo, no tampoco mi cuerpo va a quedar aquí porque un día voy a resucitar con Cristo. Es la esperanza que tiene el salmista David hablando de él sin de alguna manera, tal vez implícita o explícita o inspirado por el Espíritu Santo, está de alguna manera profetizando lo que sucedería más adelante, 1000 años, 1000 años más adelante, hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, eso es lo que apela a Pedro para su discurso, para sustentar lo que está diciendo frente a un pueblo que ha matado a su Mesías, para hacerles recordar, para de alguna manera restregarles en la cara a los israelitas, ese rey ya vino, ese descendiente de David ya vino, pero ustedes lo crucificaron y de ese es que les voy a hablar. Por eso él sustenta desde el Antiguo Testamento quién es ese Jesús, quién lo mató y qué sucedió después de la muerte, para poder dar piso y poder que ese sermón sea efectivo en los oídos de los oyentes. Y pues ahora más adelante, después vamos a mirar cuáles fueron los resultados. Por ahora, démosle aquí avance a lo que dijo el apóstol Pedro en su discurso. Así que nos hallamos aquí ante esa realidad, que fueron experiencias del salmista, pero que de una u otra manera hallaron cumplimiento final en la persona del descendiente, digámoslo así, del descendiente en la carne, según dice el texto, del descendiente en la carne de David, que sería Cristo. Pedro, quien hablaba en la plenitud aquí del Espíritu Santo, ve en el Salmo 16 un claro anuncio de la resurrección de Cristo. Mire que Pedro sabía Biblia, Pedro sabía escrituras, y como dije hace un momento, ellos eran como judíos, eran estudiosos en la palabra, tenían 4 frentes de estudio, que era el hogar, la casa, tenían el templo, tenían la sinagoga y tenían las escuelas rabínicas. En 4 lugares se enseñaba la palabra, así que no había excusa para decir que no lo sabía. Entonces mire que Pedro, pues tal vez inspirado por el Espíritu Santo, recuerda el Salmo 16, dice, pero mire que el Salmo 16 está hablando de la resurrección de Cristo y voy a sustentar mi predicación a través de esto que ocurrió y de lo que profetizó el salmista David. Así que la carne de David había visto corrupción y los judíos señalaban con orgullo inclusive el emplazamiento, es decir, que se ufanaban de la tumba de David. Pero fue una tumba, digámoslo así, cerrada. ¿Cerrada por qué? Porque nunca resucitó David. Y lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, en el que estamos estudiando. En el versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí nota? Es decir, Pedro está diciendo, David tenía la esperanza de resucitar, pero finalmente está todavía entre nosotros después de 1000 años, porque entre David y Cristo hay aproximadamente 1000 años. Entonces, de este modo Pedro hace ver a la multitud aquí que el cumplimiento real
de los versículos 9 y 10 del Salmo 16, pues se halla aquí en la resurrección de Cristo. David lo dijo pensando posiblemente en él, pero a la vez estaba profetizando la resurrección de Cristo. Dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras forman la traducción correcta de Hechos 2:27, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya recordemos que Hades traduce la palabra hebrea Seol, es lo mismo, que indicaba el lugar de las almas que habían partido de esta vida sin determinar allí si su estado fuese o de bendición o de perdición. Recuerde que hablábamos de los dos compartimientos y nos hablaba Lucas por allá también acerca del suceso entre Abraham y el rico. Ni usted puede pasar para aquí, ni nosotros podemos pasar para allá. Y lo explica, hay una cima entre nosotros dos. En cambio, infierno significa el lago de fuego o el Gehenna. Gehenna también en el hebreo. El lugar de los perdidos para siempre. Porque eso, después de la sesión de Cristo acá como juez, en el gran trono blanco, pues el último de los juicios que se dará, pues estos que están allí en el Hades, como ya también lo explicamos en Apocalipsis 20, y el Hades entregó los muertos que estaban en él. Hablando de los muertos sin Cristo, de los muertos que rechazaron a Cristo, de los muertos que definitivamente no quisieron aceptar a Cristo, estarán allá en el Hades hasta el día de ese juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, y dice el Señor que los va a resucitar, y eso tiene que ver con la segunda resurrección, donde van a ser resucitados para ser lanzados al lago de fuego. Y explicábamos que no es lo mismo que infierno. Algunos dicen, es el infierno. Bueno, pues es la interpretación Gehenna en la palabra griega de infierno, que significa más bien lago de fuego. El lago de fuego, como lo explica Apocalipsis capítulo 20. Por eso después de la sesión de Cristo acá como juez, cuando Él venga como juez, porque ya no va a venir a salvar, sino va a venir como juez, en el gran trono blanco, en ese juicio, en el último de ellos, el Hades, juntamente con la muerte, nos explica Apocalipsis 20, será echado en ese lago. Allá hacerle compañía ¿a quién? Pues hacerle compañía al triunvirato satánico que está compuesto por Satanás, el falso profeta, la bestia que sale del mar, y el falso profeta que sale, de la tierra, y que se conoce como el falso profeta, que es el ayudante de la bestia que sale del mar, conocido como el anticristo. Es decir, el anticristo, falso profeta y Satanás, ese triunvirato satánico van a estar allá en el lago de fuego, y allá van a ir a hacerle compañía, Apocalipsis 20, allá van a ir a hacerle compañía todos aquellos que rechazaron a Cristo. Y decíamos la semana pasada, mucha gente dice, es que el infierno es lo que estamos viviendo aquí. Y yo le tengo noticias. Esto que estamos viviendo aquí no es nada comparado con el Gehenna. Es decir, con el lago de fuego, o si lo quiere llamar infierno, entonces llámelo así. Pero lo que sucederá allá, hermano querido, o lo que está sucediendo aquí, lo que estés viviendo aquí, por más fuerte que parezca, hermano querido, no es nada comparable con lo que sucederá allá. Entonces podría usted tener razón. Este es el infierno, pero el Gehenna es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, cerrando ese paréntesis allí, pues anteriormente la parte de la bendición, o sea, lo que el Señor le nombró a aquel que estaba crucificado con él, que le llamó paraíso, que no es otro lugar también, pues habría sido vaciado, por decirlo de alguna manera, ha sido ya vaciado. Estoy hablando de Apocalipsis 20, ya habrá sido vaciado por las almas de aquellos justos que fueron salvos en la primera resurrección. Ese compartimiento del Hades o del Seol, ese compartimiento donde van los justos, ese compartimiento será vaciado el día que el Señor venga a resucitar a los muertos. En Cristo. Y 1000 años después, el compartimiento donde están allá los injustos, los que rechazaron a Cristo, también será desocupado para ser echados en el lago de fuego.
los justos para ir con el Señor a las bodas del Cordero. Qué tremendo eso. Y a mí me llama la atención algo interesante aquí, algo importantísimo, iglesia, que me llama la atención, y como dijo una china por ahí, me ericé cuando escucho esto. ¿Por qué? Porque es que mire, que somos tan privilegiados como iglesia, que la iglesia es la novia del Señor. La novia. Y Apocalipsis 19 dice que el Señor viene a casarse con la novia, la esposa, que es la iglesia, y que hay unos invitados. Pero ¿sabe usted quiénes son los invitados? Todos esos santos del Antiguo Testamento son los invitados. Mire qué privilegio que usted tiene, inclusive más que David. ¿Por qué? Porque en este caso ellos son los invitados a la boda. Usted como iglesia es la novia. ¿Qué vale más, la novia o los invitados? Entonces mire qué privilegio que tenemos con el Señor. Dice Apocalipsis 20, rápidamente aquí lo leo, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 8 días, no, 1000 años. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, aquí está hablando de los que rechazaron a Cristo, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lugar llamado lago de fuego. Así que también explicábamos que el alma del Señor nunca descendió al infierno, como dicen algunos. El Señor resucitó, estuvo allá esos 3 días dándose un paseíto, mirando al infierno a esos pobres condenados, para que ellos se arrepintieran. No, Él no estuvo allá, Él estuvo en el Hades. Él estuvo en él porque profetizó David en el Salmo 16, donde dice: no dejarás mi alma en el Hades. Está profetizando acerca de la resurrección de Cristo. Y tal descenso se basa únicamente en la mala interpretación. Cuando la gente dice que el Señor descendió al infierno, es una mala interpretación de este versículo con Primera de Pedro 3:18. Porque mire lo que dice Primera de Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. Oigan esto: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Mire que aquí es donde se malinterpreta que Jesús fue al infierno, porque dice que fue allá el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muchos dicen que fue que el Señor descendió al infierno a predicarle a los que estaban allá, a predicarle que se arrepintieran. No, aquí hay que buscar la palabra clave en este texto de Primera de Pedro 3:18, y la palabra clave de todo esto en este pasaje es la palabra cuándo. Cuando se encuentra en el versículo 20, dice: los que en otro tiempo, oigan eso, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. ¿Cuándo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Buena pregunta. ¿Cuándo fue?
¿Cuándo predicó Cristo a estos espíritus encarcelados que está hablando Primera de Pedro? Como dice Primera de Pedro, cuando una vez, oigan esto, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué quiere decir eso? Que en los días de Noé, es decir, Noé, o mejor, Cristo predicó en los días de Noé a través de Noé. Y en los días de Cristo, los espíritus de aquellos a quienes Noé les había predicado, estaban ¿dónde? Encarcelados, porque habían rechazado el mensaje de Noé. Habían ido al Seol, en el Antiguo Testamento, lugar al cual descienden los muertos. ¿Están qué? Esperando el juicio. Estaban perdidos. ¿Sí nota eso? Así que el Señor no fue allá a predicarles. No fue a decirles, oiga, conviértanse. No. Cristo no descendió y les predicó después de morir en la cruz, como algunos creen. No. Les predicó por medio de Noé. Fue por medio de Noé que él ya les había predicado. Les predicó por medio de él, como dice en el versículo 20 de Primera de Pedro. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Así que por 120 años, Noé había predicado la palabra de Dios. Salvó a su familia, pero a nadie más. Fue el Espíritu de Cristo el que predicó a través de Noé en su tiempo. Ahora, en los días de Cristo, aquellos que rechazaron el mensaje de Noé se encontraban en una prisión. Y aquí la idea es que la muerte de Cristo no significó nada para ellos. Qué tremendo, así como significaba o significa mejor nada hasta el día de hoy. Ah, Cristo murió así. Ah, bueno. ¿Sí ven? Hasta el día de hoy pasa lo mismo. A muchas personas no les interesa prácticamente la muerte de Cristo. Y aún nosotros como pueblo de Dios vemos la muerte de Cristo como un evento. Y ayer se nos predicaba que fue lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ayer? Lo que el Señor hizo por nosotros. Ir a morir en una cruz. Pero a la gente no le interesa. Y aún nosotros como cristianos como que menos. A veces como que, sí, Cristo murió por mis pecados. Y estoy aquí esperando que el Señor me enrute para el cielo. Pero sabía que ahora Cristo quiere hacer en nosotros. Y a veces nosotros como que le estorbamos al Señor que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Para luego hacer a través de nosotros. Si la agarró, mire, yo ayer escuché la palabra, hermano. Entonces, ¡qué tremendo! Entonces, el Señor pues simplemente mira a esos espíritus que están allá encarcelados, les predica cuando Cristo llega allá, recordándoles de alguna manera que hace muchos siglos atrás un hombre les había predicado de Cristo, del Salvador, y que ahora Él está ahí, pero no para llevárselo, está ahí como una demostración de la gloria de Dios que lo resucitaría a los 3 días. Así que no significa nada hoy, como decíamos hace un momento, para muchas personas. Y como consecuencia, también tendrán que enfrentar el juicio que están esperando aquellos espíritus encarcelados a los cuales Noé les había predicado. Ellos están allá. Entonces mire que así como se nos invita a nosotros los cristianos, que estaremos en el seno de Abraham, que estamos allá en los que han muerto en Cristo, que están allá en el seno de Abraham, también los que han muerto sin Cristo están, podríamos decirlo así, en el seno de aquellos que rechazaron la predicación de Noé, también esperando su momento. Y el Señor le dijo a aquel que estaba allí al lado de él crucificado, el que se arrepintió en el último momento, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el Señor le prometió a este ladrón arrepentido que hoy, que ese día estaría con él en el Hades, en el Seol del Antiguo Testamento, en el Hades del Nuevo, que estaría allí en el lugar de ¿dónde? De los justos, y en aquel, digámoslo así, departamento de bendición, lugar de bendición del Hades, esperó, óigame bien,
El ladrón que fue crucificado con Cristo, que tenía una promesa de que estaría con él en el paraíso, allí ese ladrón esperó el momento de la resurrección de Cristo y con esperanza está aguardando el momento de su propia resurrección. Yo me imagino ese cuadro del ladrón allá junto con el Señor, como el Señor se lo prometió. Chino, usted se va a morir hoy y yo también me voy a morir hoy. Allá nos vemos en el paraíso, en el Hades, en el lugar donde van los justos. Allá nos vemos. Pero yo me imagino allá, no sé cómo sería ese cuadro allá. Porque se acuerda que hablábamos que en el Hades también hay comunicación. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Que hay comunicación. Yo me imagino, no sé, la Biblia no nos habla de esos detalles. Son cosas que tenemos que ir a preguntar al Señor. Pero yo me imagino al Señor resucitando al tercer día, su alma volviendo a la vida y diciéndole al ladrón: nos vemos, yo vendré por ti, espérame ahí, yo vendré por ti. Y el ladrón: oh sí, mire que sí, no me equivoqué al tomar mi decisión de creer en Jesús, sí era él. Qué tremendo. Yo me imagino ese cuadro allá en ese lugar, yo me imagino, o sea, no sé cómo sería, pero sería muy espectacular, especialmente para el ladrón allí. Y él está también aguardando ese momento como lo aguardan todos aquellos que han muerto en el Señor. Ahora, mirando un poquito acerca de David y el Mesías, dice en el versículo 29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que de Abraham, el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 8:56, el mismo Señor dijo, testificando de Abraham: Abraham se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Así que hemos aquí de suponer que la fe de Abraham y la constancia de Abraham fueron prometidas por una visión de lo que sería la persona, la obra del Mesías, es decir, de su simiente. De ti, le dijo el Señor, de tu simiente, y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y estaba hablándole el Señor a Abraham en visión de que sería Cristo y que lo llenaría de mucho gozo, como dice el Señor. Abraham vio mi día, pero ¿qué pasó? Se gozó al ver mi día, hablando el Señor acerca de Abraham. Pero de igual forma David, como en este caso, que había recibido las promesas del reino de Dios, hizo referencias también al Mesías, ahora usando otro salmo, el Salmo 110, ya no el 16, sino en el 110, mire lo que dice. Mire lo que dice David: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, y del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Así que David está haciendo uso aquí de esta profecía del Señor, de que el Señor se sentaría, de que reinaría, de que establecería, es decir, David como rey humano, él sabía
que de su descendencia el Señor le había prometido que desde la carne vendría alguien a sentarse en el trono de David, es decir, que sería Cristo. Y luego aquí Pedro confirma en su discurso, dice, porque David dice de él, ¿sí nota? Porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y David, sabiendo que Dios había de levantar a un hijo suyo para sentarse sobre el trono eterno que tuvo a través de sus propias experiencias. Es decir, David, de alguna manera, está con la conciencia de que su reinado es profético porque un día en su trono se iría a sentar nada más y nada menos que Cristo. Así que a través de esas experiencias parciales David ve una clara visión de aquel que había prometido, de que él era el sí en las promesas, el amén de las promesas, y que de esta promesa como todas las demás. Entonces Pedro toma esas promesas que el Señor le da a David y sustenta su discurso en el versículo 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Sí nota? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que este acontecimiento que transformó lo temporal de su reino en sustancia eterna, digámoslo así, fue la resurrección, por la que venció la muerte del Señor y la temporalidad. Es decir, el reino temporal de David era simplemente sombra del reino eterno de Cristo. Y es lo que está profetizándole el Señor a través de David, las promesas que le da el Señor a David. De tu descendencia en cuanto a la carne vendrá un rey y su reino será para siempre. Por eso se conoce el reino de David como el reino vacilante. El reino vacilante, ¿qué quiere decir? Que no fue eterno. Y el reino de Cristo se conoce como el reino eterno de Cristo. Es el reino para toda la vida. Así que hablemos un poquito de los testigos de la resurrección de Cristo. En el versículo 32 del libro de los Hechos, capítulo 2, dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que al estudiar aquí las referencias de Hechos 1, 21, donde dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y a renglón seguido es donde escogen a Matías para reemplazar allí a Judas. Es decir, el Señor dijo que eran 12 y se tenía que cumplir la profecía de Apocalipsis, que el Señor sacaría 12 tribus de Israel. Eran 12 y tendrían que ser 12. Y tendrían que continuar 12. Entonces, por eso Pedro, que es quien está hablando aquí en Hechos 1:21, está diciendo, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros. Es decir, mire que había mucha gente que era fiel en seguir al Señor, no solamente con sus discípulos. Había gente que estaban ahí, que eran testigos también de la obra de Cristo aquí en la tierra, de lo que Cristo había venido a hacer. De hecho, por ahí hay textos donde nos dice que inclusive lo seguían más de 500. ¿Sí nota? El Señor tenía a sus 12, pero había gente que estaba fiel ahí. Entonces es lo que está diciendo Pedro aquí cuando están buscando el reemplazo de Judas, antes de que llegue el acontecimiento del Espíritu Santo. Él dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, mire, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido
arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, dice Pedro, de su resurrección. Vimos la necesidad de un testimonio aquí, digámoslo así, autorizado por boca de testigos, que el mismo maestro, que el mismo Señor escogiera y que dieran fe de toda la vida y el ministerio de Cristo con referencia especial al final de su resurrección. Por eso el Señor les dice: espérense, muchachos, no se vayan, no se muevan. Dice por ahí un locutor de un canal de televisión deportivo. No se muevan. Les está diciendo el Señor: no se muevan, espérense ahí hasta que venga la intervención del Espíritu Santo, porque ustedes me van a ser testigos, pero en el Espíritu. Cuando venga la intervención, entonces me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De la vida, obra de Cristo, de su resurrección. Entonces vimos esa necesidad de aquí. Y no se podría establecer la veracidad de este último hecho, es decir, la resurrección de Cristo, y todo lo demás del mensaje quedaría vacío, sin sentido. Es decir, si no se hablase de la resurrección de Cristo. Y debería haber testigos de primera mano que vieron. Por eso el Señor, y por eso Lucas mismo le dice a Teófilo: oiga, Teófilo, mire cómo le parece que estoy hablando de aquel que, de las cosas que empezó a hacer y a enseñar de Jesús, y cómo se le presentó a estos aquí con pruebas indubitables. ¿Sí nota? Entonces mire que Lucas está plasmando en su libro para escribirle a su amigo Teófilo, que ya explicamos que no es un amigo imaginario, de cómo todos estos sucesos se están dando, de cómo el mismo Señor los llamó a estos para que sean testigos no solamente de su obra, sino de su resurrección. Porque como dije al comienzo, si Pedro se para ante estos y comienza a hablarle de sus experiencias con Cristo, pues muy bonitas, pero no hubiera pasado de allí. Por eso cuando prediquemos no hablemos de nosotros, hablemos de Cristo, hermano. Yo aprendí eso. Yo dejé de hablar de mí cuando empezaba a predicarle a los inconversos. Uy, mire que yo estaba en esta y en esta y en esta, y el Señor, hermano, me sacó de esa y me sacó de esta y me puso en esta. ¿Sabe qué me decía la gente? Ah, bueno, lo felicito. Oye, ¿usted qué? O sea que usted estaba mal, estaba grave, hermano. Y pues gracias a Dios por usted, hermano, lo felicito, hermano. Pero eso es usted, yo no necesito. Entonces cuando yo empiezo a mirar la reacción de la gente, digo: voy a predicar palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que convenza. Y no me voy a estresar por eso. Y aprendí eso. Y cada vez que he tenido la oportunidad de salir a evangelizar, hermano, lo hago así. Predico de Cristo, hermano. No me pongo: ay, mire, le voy a contar mi testimonio, hermano. Es válido, pero la gente, hermano, hoy en día no le come a uno entero, hermano. La gente le va a decir: ah, bueno, esa es su historia, su experiencia, y se la aplaudo y se la reconozco. Y lo felicito que Dios lo haya sacado de allá, hermano. Pero yo estoy bien. La gente siempre le va a decir: yo estoy bien. Entonces, mire que era necesario que Pedro no se pusiera a hablar de las experiencias de él allá ante este auditorio. No era ponerse a hablar de la transfiguración, ni cuando caminó sobre el mar, ni cuando el Señor multiplicó los panes y los peces y los involucró a ellos, ni cuando convirtió el agua en vino. Pedro no tenía que ponerse a hablar de sus propias experiencias con Cristo. Él tendría que predicar era la palabra, y por eso Pedro está sustentando su predicación usando de las escrituras que ellos como buenos judíos conocían muy bien. Entonces, ¿sí ve? Pedro está testificando, pero Lucas es el que está escribiendo y narrando. Lucas está diciendo: oiga, miren estos. Este está contando de que ellos fueron testigos de la obra de Cristo, pero si la obra de Cristo se cuenta sin la resurrección de Cristo, es un mensaje vacío. Por eso, más adelante, el apóstol Pablo mismo hace esa referencia. Él mismo lo explica. Le dice en 1 Corintios capítulo 15 y habla de los hechos. Eso se llama así, los hechos del Evangelio. ¿Cuáles son los hechos del Evangelio? Y Pablo dice en el capítulo 15, que ya también lo hemos leído en algunos momentos, donde Pablo le dice a la gente de Corinto, le dice: les estoy hablando de lo que yo mismo recibí, de cómo Cristo fue crucificado según las Escrituras y cómo resucitó según las Escrituras. También Pablo está haciendo su tesis sustentado en las Escrituras. Entonces, por eso el número tenía que ser completo de los testigos. Eran 12. A este Jesús, dice Pedro,
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos, no dice nosotros 11, todos nosotros somos testigos. Entonces muy posiblemente el premio para Judas fue su fidelidad. Judas muy seguramente andaba con Jesús para arriba y para abajo también con ellos, estaba ahí pegado ahí, estaba pegadito ahí a ellos, y eso le recibió el premio de ser llamado entre los 12. Aunque más adelante no sabemos del ministerio de Judas porque no se conoce nada más. Parece que Judas fue el único que vino como sucede tal vez en muchos casos. Simplemente vino a la salvación, pero no vino a nada más. Ya se quedó ahí, desapareció de la escena. Bueno, sin embargo, aquí es una primera declaración de una prueba testificativa de ese sublime hecho que ha de reiterarse constantemente durante los días de la proclamación del Evangelio en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra y hasta hoy 2021. El mensaje sigue siendo igual, el mensaje no ha cambiado. Ahora, ¿qué sucedió cuando Pedro termina su discurso diciendo en el versículo 33? Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro termina su discurso afirmando que aquel Jesús que los judíos levantaron en una cruz, en esa vergonzosa cruz, ha sido exaltado ahora por Dios a su diestra para ser Señor y para ser Cristo. Y el hecho de la exaltación de Jesús aquí no admitía pruebas. El solo hecho, óigame bien, de la resurrección no admitía pruebas, digámoslo así, testificables, como en el caso de sus grandes obras de la resurrección. Es decir, el hecho de la exaltación no necesitaba muchas pruebas. Todo ojo le vio, todos lo vieron y todo ojo le verá cuando vuelva. Por las frases aquí del salmista en el Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, dice David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que demostró el hecho de que los judíos debieron haber comprendido que el Mesías había de ser exaltado. Ellos conocían muy bien el Salmo 110. Y el Señor le está hablando, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que ellos lo entendían muy bien, que el Mesías debería ser exaltado a la diestra del trono en los cielos y no solo al trono de David en la tierra. ¿Sí nota? Ellos se ufanaban de la tumba de David. Está entre nosotros, decían. Pero lo que no se estaban dando cuenta era que era simplemente la promesa y la profecía de que en ese trono se sentaría uno, que su reino sería eterno y permanente. Verso 34-35 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí nota? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es interesante notar aquí, óigame bien, que la promesa del Padre pasa por las manos del Hijo glorificado para luego derramarse sobre esos vasos preparados allí en el aposento alto que estaban en una jornada de oración. Mire lo que dice el verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo del Padre, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué tremendo eso, qué tremendo eso.
la promesa del Padre pasa por las manos del Hijo glorificado para ser derramada en aquellos que estaban listos para recibirla. ¿Sí nota? Ha habido grandes discusiones acerca de esto, discusiones teológicas en la historia de la iglesia, sobre si el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, porque Jesús dijo, es la promesa de mi Padre, o del Padre juntamente con el Hijo. Y hay muchas conjeturas acerca de esto. Y este versículo, y con otros por ahí parecidos, deberían haber cortado esa controversia. ¿Por qué? Pues señalan aquí una bendita e inefable cooperación entre el Padre y el Hijo. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, hablando del Hijo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. El texto es claro, no hay que darle tantas vueltas. Así que es una cooperación entre el Padre y el Hijo en cuanto al envío del Espíritu Santo, quien se denomina también el Espíritu de Cristo. Es lo mismo. La presencia de Dios en el espíritu de la iglesia y en los corazones de los suyos depende, óigame bien, de la obra de la cruz y del triunfo del crucificado. Así que aquí es igualmente exacta esta declaración. Dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Sí nota? Como en esta otra declaración, dice, si yo me fuere, os lo enviaré. Y le doy las citas para sustentarlo también. A mí me gusta ser como Pedro, sustentar. Entonces Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Juan 15, en el aposento alto, Jesús en la cena con ellos, les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. ¿Sí nota? Y en el capítulo 16 de Juan dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿sí nota la cooperación? La promesa del Padre, pero también en la exaltación del Hijo. Es decir, lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo, lo que Cristo obró, tenía el sello de garantía, era no solamente la cruz, sino el sello de garantía de su obra, era la resurrección. Y por eso es que Pedro está aquí sustentando la resurrección de Cristo, para decirle a los judíos de Jerusalén especialmente, porque el Señor le dijo que primero predicara en Jerusalén, que les diera una segunda oportunidad prácticamente a aquellos que lo habían crucificado. Ahora hablando de la profecía del Salmo 110 aquí, dice en el versículo 34 de Hechos 2, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110 que Pedro cita aquí en esta relación con la exaltación del Señor es de tanta importancia que se cita unas 16 veces en el Antiguo Testamento, esta misma profecía. Y el Señor mismo puso a prueba la comprensión inclusive aquí de los fariseos, de esos líderes religiosos, sobre la naturaleza del Mesías que esperaban por citar este salmo, que se diera. Y su argumento fue que si David llamaba Señor a aquel que había de ser más bien su hijo, su descendiente, en cuanto a su descendencia natural, entonces no era solamente hombre, sino también Dios. Por eso David dice, dijo el Señor a mi Señor. Pero ¿cómo así que el Señor está hablando de mi Señor y todavía no ha nacido? Y está diciendo que el Señor Dios le está diciendo a mi Señor Cristo que lo exaltará y lo sentará y lo pondrá en el trono y derribará a sus enemigos y lo pondrá por estrado de sus pies. ¿Cómo sí que mi Señor está diciendo? Entonces esto para los judíos, pero Pedro está sustentando, por eso cita a David, para decir, mire lo que vio David hace 1000 años, mire lo que vio David hace 1000 años, mis queridos israelitas, para que ustedes entiendan que ese era el Mesías que ustedes habían
crucificado, el que ustedes mismos habían matado. Entonces no era solamente el hombre, era Dios mismo. Y según Mateo 22, mire Mateo 22 lo que dice en el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. ¿Sí nota? De David. Y él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta que le hace Jesús a los fariseos. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más al Señor. Dijeron: mejor quedémonos calladitos porque en boca cerrada no entran moscos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mire lo que está usando Pedro para sustentar su tesis allí. Quizá Pedro recordaba la pregunta del Señor, esta pregunta que había dejado tan perplejos a estos fariseos cuando citó las palabras de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. El varón de la diestra de Dios, a quien Jehová invitó a sentarse a su diestra hasta la victoria final, tenía que ser el ungido, el esperado del Salmo 80:17, que también lo citó David, donde dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre, que para ti afirmaste. Aleluya. Qué tremendo. Ya resumiendo aquí un poquito del discurso de Pedro, dice: sepa pues, dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro termina aquí su inspirado mensaje con un resumen de la proclamación por el que dirige la vista a los israelitas a la diestra donde Dios ha colocado al hombre del Calvario, al que ellos crucificaron, al que ellos mataron. Les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El título Cristo viene de la palabra, es un término griego de la palabra Mesías del hebreo, que significa lo mismo: ungido. Ungido. Así que llama la atención a su misión aquí, digámoslo así, salvadora, que no excluye, sin embargo, su realeza, pero a la vez su función de juez. Por eso decíamos que en Apocalipsis 20, Él va a estar allí como juez, a quien Dios ha colocado sobre todas las cosas y cuyos enemigos, según la gráfica y la figura de este Salmo 110, han de ser hechos estrado para sus pies. Así que la caída del hombre había transformado la jerarquía, había trastornado la jerarquía que Dios había establecido, pues el virrey que era el ser humano, porque el Señor le entregó el señorío de todo. Dice la Escritura en Génesis: y vio Dios que todo era bueno y se lo puso en las manos a Adán. Le dijo: mi querido Adán, aquí le entrego mi creación en buen estado. Por eso, hermano querido, no le echemos la culpa al Señor de lo que estamos viviendo. Nosotros hemos administrado mal. La caída del hombre trastornó esa jerarquía que Dios había establecido, pues el virrey que somos nosotros, que deberíamos gobernar en el nombre y el poder del Altísimo, quisimos ser el rey. Con que Dios os ha dicho que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios, ¿qué va? Lo que pasa es que sabe Dios. Que van a morir, ¿qué va? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman van a ser como Dios. Y a partir del Edén, el ser humano ha querido ser como Dios. Es más, se cree superior a Dios, cree que es más que Dios, que sabe más que Dios. No se meta en mi vida, yo manejo mi vida. Pero lo que tú no sabes es que esa vida que tienen mis queridos, esa vida te la dio
es el dador de la vida y Él te la puede quitar en un instante. Entonces, ¿de qué nos ufanamos como seres humanos? Y nosotros siendo humanos, queriéndonos ser Dios, creyéndonos en Dios, Dios viene, dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humanó, se hizo humano, la morfe en el griego, se hizo humano, tomó la contextura de un ser humano y se humilló hasta lo sumo para enseñarnos a nosotros los seres humanos que nos creemos Dios, para enseñarnos cómo es que funciona un ser humano. ¡Qué tremendo! Y hasta el día de hoy todavía sigue igual. Hasta el día de hoy, mi querido. Si te está retorciendo el corazón por lo que estoy diciendo aquí, hermano, es porque todavía hasta el día de hoy no nos gusta que nos confronten con esa realidad. Y es lo que está haciendo Pedro aquí. A ese que Dios lo resucitó y lo exaltó y lo glorificó y le dio señorío, a ese es el que ustedes crucificaron, mis queridos. A ese crucificaron a su Mesías y a ese es del que les estoy hablando. Yo me imagino a Pedro parado allí en la raya, lógicamente, con el poder del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, el ser humano quiso tomar el lugar de Dios. Su loca ambición, lejos más bien de enaltecerle, lo convirtió en un pobre, arruinado y miserable, esclavo del pecado. ¡Ja! Víctima de su propio invento el ser humano. Víctima de su propio invento. Pero ahora, Dios hombre, está exaltado a la diestra de Dios y se vuelve una vez más a establecer esa debida jerarquía. Dios ejerce su soberanía, óigame bien, por medio de uno que es Él mismo. Es Él mismo siendo hombre. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en su reino se cumple ese orden que nota el apóstol Pablo cuando dijo: todo es vuestro, mira lo que dice Pablo, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21. ¿De qué nos ufanamos como seres humanos? ¿De qué? ¿De qué, mi querido? ¿De qué nos ufanamos como seres humanos? ¿Te ufanas del dinero que tienes? Cuando te mueras, eso no te lo van a echar entre el hueco. No hay primer trasteo con tractomulas detrás, hermano querido, con container para echarte los carros, las fincas, los yates que tienes, mi querido. Mire, hace poquito, estos días, ya todo el mundo sabe de ese personaje que murió. ¿Qué se llevó? Pregunta, ¿qué se llevó? Nada, mi querido. Job dijo: desnudo vine, desnudo me voy. Lo único que interesa para ese momento donde todos tendremos que pasar un día, el umbral de la muerte, se llama, mi querido, el destino eterno. Si no aceptas a Cristo en el corazón, mi querido, te espera el lago de fuego. Con todo el amor te lo digo y con todo el respeto. Por eso el día es hoy, de tomar una decisión por Cristo, hermano querido. Para que cuando, así como aquel que estaba allí en la cruz y le dijo: tú eres el Cristo, yo reconozco que tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo: muy bien, hoy estarás conmigo en el Hades, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vio tal vez subir al Señor y le dijo: yo volveré por ti, yo volveré por ti. Es decir, los muertos en Cristo tienen la esperanza de que un día Cristo va a volver por ellos para estar con ellos una vez y para siempre. Lo prometió el Señor: volveré. Y yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano, sino que la promesa de mi Padre es que los resucite en el día postrero. Aleluya. Es la esperanza para el que muere en Cristo, hermano querido. ¿Sí ve? Todo el mundo se está muriendo, ricos, pobres, importantes, no importantes, todo el mundo muere. Es algo que todos los seres humanos tenemos en común. ¿De qué te sirve ser el hombre más rico del cementerio? No te sirve de nada. Así que la única riqueza que podremos llevar es haber aceptado nuestra condición de pecadores y haber recibido la obra de Cristo, que Cristo vino y la tierra se humanó para salvarnos, fue a la cruz por tus pecados, por los míos, y que ahora Dios lo exaltó hasta lo sumo y que un día volverá por ti, hermano, como iglesia, la novia, para estar una vez y definitivamente con Él. Esa es la esperanza del pueblo de Dios, esa es la esperanza del creyente, del cristiano. Espero y aspiro y oro que hoy tomes la mejor decisión. Hoy tomes la mejor decisión.
Jesús no es el niño de los buñuelos, del paseo, de las vacaciones, de la prima de Navidad. Eso va mucho más allá. Es más, si no fuera por Jesús, no habría Navidad. Si no hubiera venido Jesús, no estaría el mundo celebrando lo que celebra. Pero como he dicho en otros momentos, qué triste es ver que el autor de la fiesta lo dejan fuera de la fiesta. Bueno, lo rechazan, no quieren nada con el autor de la fiesta. Bueno, son cosas que pasan. Que Dios te ayude a tomar las mejores decisiones. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana, Señor Dios de la gloria. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Por este hombre común y corriente, un hombre que nada... Es más, los mismos líderes más adelante dicen, ¿y estos quiénes son? Son gente sin letras, son gente del vulgo, son gente del común, de la chusma. Y estos, mire qué palabras, con qué autoridad que hablan. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el Señor en aquellos que definitivamente se disponen para que el Señor los use a predicar su palabra. Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti, Señor, por tu pueblo. Necesitamos proclamar tu palabra. Necesitamos predicar tu palabra. Señor Dios de la gloria, basta ya de estar predicando, Señor, la teología de la liberación. La teología de la liberación te dice, pare de sufrir. Ven a Cristo y Cristo te va a poner a vivir en copos de algodones. Eso es pura carreta, eso es pura herejía, eso es mentira, porque el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y muera cada día, y si no, no podrá ser mi discípulo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a predicar el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz, por supuesto, que ofende la razón humana. Porque ¿cómo si la gente razona? El evangelio de la cruz ofende la naturaleza humana. ¿Cómo si que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo si? El evangelio de la cruz ofende, Señor Dios de la gloria, Padre amado, al pecador, porque lo confronta, bendito Señor. Pero si no fuese así, bendito Señor, nunca nos hubiésemos dado cuenta de nuestra condición en la que estábamos. Estábamos esclavos, muertos en delitos y pecados, pero tú por tu gracia y por tu gran amor con que nos amas, nos has dado vida juntamente con Cristo. Señor, hoy oro a ti por esta humanidad, porque la obra de Cristo, Señor, se haga, Señor, por ellos, se haga puntual en ellos, en nuestras familias, bendito Señor. Pero que no nos quedemos y conformemos simplemente con lo que tú hiciste por nosotros. Hoy en día, Señor, todo el mundo habla de eso. Ay, Cristo vino a morir por mis pecados. Y lo cantan, y lo hablan, y lo dicen por aquí y por allá. Pero Señor Dios de la gloria, que no nos conformemos con eso, que no estanquemos la obra tuya, Señor, que tú vas a hacer no solamente por nosotros, sino también en nosotros, que no te estorbemos como iglesia, que dejemos que tú hagas tu obra en nosotros, porque hay tanto por hacer a través de nosotros. Este mundo se está perdiendo. Este mundo, Señor Dios de la gloria, como bien hemos dicho en otros momentos, este mundo no lo va a cambiar el cambio de gobierno. Puedes votar y eres libre de hacerlo por el que quieras, mi querido. Pero ese no te va a cambiar nada. Ellos pueden prometer ríos y puentes donde no hay ríos y barcos donde no hay mares, Padre amado. Pero sin embargo, bendito Señor Dios de la gloria, sabemos, Padre amado, que el único reino justo, el único reino, Señor de la gloria, transparente, veraz, será el reino de Cristo, Señor Dios de la gloria. Y un día ese reino se dará, el reino teocrático, Padre amado. Pero primero, Señor, Él prometió vencer a sus enemigos, Padre amado. Por eso hoy, Dios de la gloria, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a Señor Dios de la gloria, a predicar tu palabra. Que prediquemos tu palabra, que razonemos en tu palabra, que la expliquemos, Señor, la sembremos en los corazones de aquellos, benditos Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre amado. Necesitamos una nueva intervención de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. No necesitamos nada más. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicarla. No necesitamos de cosas externas, ni de cosas del mundo para atraer al mundo. No,
necesitamos del Espíritu Santo. Pedro no necesitó de nada más. Pedro no dijo, venga, les doy primeramente unas lecciones de cómo es que se lava una red, de cómo se remienda una red. No, 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 no. Pedro predicó la palabra. Usó del Antiguo Testamento, de lo que ellos conocían, bendito Señor. Y la iglesia de hoy necesita predicar la palabra, nada más. Señor Dios de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Señor, Dios del cielo. Porque, oh, mira nuestras familias, mira nuestros vecinos, mira nuestros amigos, mira los que nos rodean, Señor. Se están yendo a una eternidad sin Cristo. ¿Alguien le predicaría a aquel cantante famoso que murió en estos días? ¿Alguien le hablaría en ese hospital donde duró 4 meses allí? ¿Algún cristiano iría allí a predicarle? Es la pregunta. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Dios de los cielos. Ayúdanos porque cada vez tu venida está más cerca y establecerás tu reino, ese reino que fue otorgado, el reino davídico, pero será el reino eterno, el reino que no varía, que no cambia. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por lo que estás haciendo y por lo que haces y por lo que harás. A ti te doy la gloria, y tú que me estás escuchando allí, tal vez allí es el momento en que le puedas decir al Señor, sí, Señor, hoy reconozco, hoy me rindo a ti, hoy reconozco que de verdad soy un pecador. Hoy reconozco que aunque no hago cosas terribles, pero traigo mi condición de pecador. He nacido en pecado, estoy siendo pecador y ese pecado me condena, pero hoy entiendo que tú fuiste a la cruz a tomar mi lugar y que allí en la cruz, allí me has dado la redención, y que si hoy me acerco a ti por la fe y arrepentimiento, puedo recibir el regalo de Navidad más grande que cualquier ser humano puede recibir, y es el regalo de la salvación. Hoy lo recibo, si quieres decirle allí, hoy lo recibo, dile allí, recibo ese regalo, y escribe allí mi nombre en el libro de la vida, escríbelo allí, no lo borres nunca jamás, para que cuando los libros sean abiertos, mi nombre figure allí, mi nombre esté allí, y pueda, Señor Dios de la gloria, participar de una eternidad, pero contigo. Señor, oro por nuestras familias, oro por nuestros vecinos, oro por nuestros amigos, oro por nuestros gobiernos, oro a ti por la salvación de esta humanidad. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, y para ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les bendiga, me les guarde. Un feliz día, un bendecido día. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.